Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. La semana pasada, el ministro de Economía del Reino Unido, George Osborne, sugirió que la ayuda social fue parcialmente responsable de que un hombre se convirtiera en un asesino serial de niños, porque mató a sus 6 hijos, cuando provocó un incendio. Y en este episodio de Kaiser Report, nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Ha sido la flexibilización cuantitativa, exprimiendo a los contribuyentes durante décadas, la que convirtió a los bancos en una cueva de adictos y de vándalos? Y cuando les conceden la inmunidad ante la justicia por la venta engañosa de derivados y la manipulación de las tasas de interés, ¿no convierten a los bancos en confiscadores seriales del patrimonio, incapaces de pasar ante un centavo que encuentren por la calle y no robarlo? Son unos asesinos seriales, unos pirómanos que prenden fuego a los mercados financieros de todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí, porque sí. Stacy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, Stacy Herbert? Eso es lo que pasa cuando te conviertes en una bomba para la ayuda social. ¿Quieres quemarlo todo? Así es en la City de Londres, donde si llevas unos cuantos peniques o unas cuantas libras en el bolsillo, acabas siendo un pirómano con este tipo, que me parece un buen ejemplo. Lo han acusado de prender fuego a su casa y de matar a sus hijos. Y podemos decir lo mismo con los dirigentes del HBOS, el HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland. Son todos unos pirómanos asesinos, están enfermos, y todos chupan la teta del gobierno y representan todo lo malo. Respecto a este hombre, Philpott, George Osborne preguntaba si los contribuyentes debían financiar ese estilo de vida. Y si vemos un titular que apareció exactamente la misma semana, el exdirector general de HBOS, Crosby, cuenta con un fondo de pensiones de 25 millones de libras. El exdirector general de HBOS, James Crosby, tiene derecho a una pensión anual de 700.000 libras por sus servicios a la empresa. Pagar una pensión de ese calibre costaría 25 millones de libras. El viernes, una comisión parlamentaria del Reino Unido criticó a Crosby y otros 2 ejecutivos de HBOS por sembrar la destrucción en la entidad hipotecaria y solicitó que les prohibieran trabajar en el sector financiero. No existe la disuasión cuando se provoca un incendio en el sector financiero. Este tipo, Philpott, va a acabar ante un tribunal y, en cierto modo, se enfrentará a la justicia por matar gente. Pero la justicia no actuará con Crosby, porque tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, cuando se roba dinero mediante el fraude bancario y el fraude con bonos, como hace Crosby y los directivos de Barclays, HSBC, Lloyds y el Royal Bank of Scotland, que cometen fraude con bonos cada día y cada semana, para ellos no hay disuasión. No hay presión social para que no cometan fraude en masa. No hay castigo, no hay razón por la que no deberían hacerlo. La amenaza moral, ese concepto que significa que si se permite que un banco cometa fraude, entonces seguirá cometiéndolo, es algo evidente. Asistimos a un gamberrismo serial autorizado, perpetrado por banqueros y financistas, que ha derivado en casos como el de Philpott. A Philpott le deberían dar el puesto de director del HSBC. No lo metan en la cárcel. Pongan a Philpott, ese hombre que ha quemado a sus hijos, a cargo de Barclays. Debería estar al frente del Banco de Inglaterra, y no Mark Carney. Mark Carney solo quiere imprimir dinero. Pongan a Philpott. Él ya sabe cómo quemar viva a la gente. Póngalo al frente del Banco de Inglaterra, George Osborne, maldito estúpido. En este caso tenemos a un hombre responsable del horrible delito de haber quemado a sus hijos. Y ahora echemos un vistazo a cómo justifican sus acciones sus amigos, su familia y los que le rodean. No entiendo cómo no pagan a Philpott una pensión de 700.000 libras anuales en un fondo de pensiones. Ha demostrado con creces que es un pirómano y un asesino. George Osborne es el hombre ideal para el Banco de Inglaterra, el hombre ideal para ser ministro de Economía. Pues el abogado dice que el hombre del incendio de Derby es un buen padre. El abogado dijo que el hombre que mató a sus 6 hijos al incendiar su casa era un buen padre que nunca quiso hacerles daño. Dicen que era un buen padre que mató a sus 6 hijos por accidente. Y quiero que veamos la excusa que pone la gente para los banqueros, el sector bancario y los bancos centrales, porque si miramos alrededor, solo vemos el colapso total del sistema financiero que está provocando mucho sufrimiento a la población mundial. Y por eso quiero que veamos cómo usan esas excusas para los banqueros de todo el mundo. Hay un tuit de John Carney, de la CNBC, que dice: se ha producido una importante batalla tuitera entre Stacy Herbert y Isaac Kaminska, pero no tengo ni idea de qué hablaban. Pues yo voy a explicar de qué se trataba, pero antes... ¡Bien, nena! ¡Una batalla en la que ganó mi chica! ¡Le dio un buen revés! Voy a explicarlo. Primero voy a decir la respuesta que dio Isabella Kaminska al tuit de Carney. Dijo: corrijo, no era una discusión, me bombardeaban con acusaciones basadas en una mala interpretación de mi artículo. ¿Puso todo eso en un tuit? Sí. Es un tuit muy largo. Veamos cuáles fueron sus propias palabras a las que yo respondí, porque el título del artículo de Isabella Kaminska en el Financial Times, por si quieren darle un vistazo, era:
Cuando los recuerdos se convierten en dinero, la historia de Bitcoin hasta ahora. Y empieza su artículo diciendo que hay que mencionar que Bitcoin se popularizó, en primer lugar, en los oscuros suburbios de los grupos universitarios, como si fuese un asunto entre traficantes y consumidores de droga ilegal, como si los adictos fueran los que popularizaron Bitcoin. Y luego continúa diciendo que los escarabajos del oro, los especuladores, son los mayores interesados en un mercado inflexible, porque no quieren la flexibilidad de una divisa fiduciaria. Y añade que, dicho esto, es comprensible que los elementos oscuros de la sociedad se sientan amenazados por un sistema económico que tiende a una distribución de la riqueza más equitativa mediante sistemas fiduciarios controlados por el gobierno. La amenaza se recrudece cuando los gobiernos hacen todo lo posible para cuantificar la acumulación de riqueza concentrada en unas pocas manos mediante la disolución, con procesos como la flexibilización cuantitativa. Está diciendo que la flexibilización cuantitativa está reduciendo la desigualdad de ingresos, la desigualdad de patrimonio. Y entonces le envías un tuit donde le das una paliza por algunas cosas en las que ella está evidentemente equivocada. Y una de ellas es que la flexibilización cuantitativa no ha hecho más que aumentar esa increíble disparidad en la sociedad, consistente en tener yates o no tener nada. La concentración del patrimonio por culpa de la flexibilización cuantitativa ha acabado increíblemente concentrada en unos pocos de los de arriba. El Financial Times se enfrenta a una amenaza existencial gracias a Bitcoin, como también enfrenta la carrera periodística de esta mujer y del resto de los periodistas que no aceptan a Bitcoin como el cibercristo que ha llegado para salvar a la economía, y a las personas mal informadas del Financial Times y de la revista The Economist y de Bloomberg y la CNBC, todos alineados con el demonio. La aparición de Bitcoin acabará con todo esto y ya tiene un mercado de capital de 2.000 millones. Hace unas semanas hablamos de un Bitcoin de $1 millón y que era genial ser millonario en Bitcoin. Y ahora es genial ser 4 veces millonario en Bitcoin. Le envié un tuit y no tenía intención de pelear, sencillamente tenía curiosidad por saber si de verdad pensaba que ese era el propósito de la flexibilización cuantitativa, que el mayor esfuerzo de los bancos centrales era, como ella decía, hacer lo mejor para contabilizar la acumulación de riqueza. Tenía muchísimo interés por saberlo y ella contestó con estos 3 tuits. La flexibilización cuantitativa quiere diluir y distribuir, obtener de los ahorristas que se aprovechan desproporcionadamente de la deflación y reducir la carga de los deudores que sufren proporcionalmente más daño. El problema es que los bancos se inmiscuyen en los mecanismos, los bancos están bloqueando el proceso. La flexibilización cuantitativa está provocando la deflación en los ahorristas. Así lo podríamos explicar. Dicho de otro modo, en el Reino Unido han quitado a los ahorristas 220.000 millones de libras de ahorros, de capital, y lo han derivado a la City de Londres para que utilicen ese dinero con el único propósito de especular. De manera que en Chipre sacaron dinero de las cuentas de las personas, como MF Global sacó dinero de las cuentas de las personas. Y en el Reino Unido ya han robado 220.000 millones de libras del patrimonio de la población para dárselo a la City y a Wall Street y que puedan especular. Es una deflación provocada, no es una reacción ante la deflación. Y esa es la primera objeción que doy a ese tuit de una chiflada, porque cree que el Banco Central está reaccionando a la deflación. ¡No, no! El Banco Central está provocando la deflación en las cuentas de capital que soportan esta economía, que se supone que debería ser un capitalismo de libre mercado, con capital, porque no podemos tener un capitalismo sin capital. Así que, ¿por qué están robando los bancos centrales al capital de la población, que puede proporcionar lo necesario para el crecimiento de la economía? ¿Por qué? Pues porque son como Philpott. Son unos pirómanos y unos lunáticos. Vuelvan al comienzo del programa y véanlo de nuevo. Tómense la medicina y mírenlo por 3ª vez. Fúmense un porro y véanlo una 4ª vez. Deben aceptar lo que está pasando. Bitcoin es lo correcto. El asunto es que ella dijo que el dinero fiduciario es más flexible, por eso ofrece mayor estabilidad, mejor acumulación del valor y una ubicación global más justa.
Y respecto a que los bancos eran los que bloqueaban el proceso de la redistribución de toda la flexibilización cuantitativa, Vamos a explicarle a este cabeza hueca el papel de los bancos en esta ecuación. La flexibilización cuantitativa significa que el Banco de Inglaterra está comunicando que va a comprar en el mercado bonos del Tesoro valorados en miles de millones de libras y los bancos se limitan a sacar ventaja de esas compras, obteniendo beneficio de esas compras. Y lo hacen en un mercado de reportos y por eso no deben invertir nada de capital, sino que piden prestado ese capital a un interés de 10 puntos básicos para ganar un interés de 1,5, un 2 o un 2,5 con esos bonos. Los recompensan por pedir prestado tanto dinero como sea posible a ese interés, casi cero, y que ha sido creado con las políticas de tasas de interés al 0%. Una vez más, está completamente equivocada. El Financial Times debería despedir a esta mujer, porque hace que parezcan unos imbéciles. No sabe nada de nada. ella dice que esto ayuda a los deudores y por eso es importante porque los están castigando injustamente. Así que analicemos el mayor deudor del mundo, el gobierno de Estados Unidos. Vi un tuit de Lawrence McDonald, Convert Bond, un famoso operador de bonos de Lehman Brothers, el famoso banco que quebró el 15 de septiembre del 2008 y que arrastró al sistema financiero mundial. McDonald dijo, el gasto por los intereses de la deuda del gobierno estadounidense asciende a 360.000 millones de dólares desde el 2006. Sin embargo, en ese periodo, la deuda total ha pasado de 6,8 billones a 16,8 billones de dólares. Entonces, primero, los bancos están bloqueando el proceso. Se lo prestaban al gobierno, y no a cualquiera. Se lo prestaban al gobierno. ¿Hay algo más seguro que eso? ¿Ayuda en algo al gobierno, que ha duplicado su deuda con respecto a la que tenía al principio de este proceso? Dice que hay que ayudar a los deudores. Si se tiene una deuda superior a la capacidad que tiene la economía y se es un adicto a la deuda, entonces lo peor es darle al deudor más deuda para que ejercite su adicción a la deuda. Quiere librar de la deuda, de metadona, a los morosos y recompensar a los ahorristas. La forma de darle la vuelta a la economía británica es subir inmediatamente las tasas de interés a un 5% y librarse de los amantes de la deuda. Quizás el mercado inmobiliario tenga que sufrir en la transición, pero así se librarían de los amantes de la deuda, los malos actores, y dejarían el espacio abierto para los emprendedores. Habría espacio para el crecimiento, pero Osborne y Carney seguirán premiando la clínica de metadona de los adictos a la deuda y seguirán las medidas de austeridad. Y se producirán más incendios provocados y morirán más niños. Las manos de Osborne se mancharán aún más de sangre. Gracias, Osborne, por matar a esos niños con sus políticas ridículas. Bien, Stacey Herbert, tenemos que dejarlo aquí. Pero gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Bien, quédense con nosotros. Hablaré con Reggie Middleton sobre asuntos sospechosos en los bancos irlandeses. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Reggie Middleton de boomblastblog.com. Reggie, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias, encantado de volver. Bien, Reggie. Ha escrito un informe explosivo respecto a lo que usted denomina la zona cero financiera, el fraude registrado en las más altas instancias del Anglo-Irish Bank de Irlanda. Háblenos de este asunto. Bueno, siempre me he mostrado escéptico con los bancos irlandeses porque sus problemas son muy parecidos al resto de los bancos de la Unión Europea y de Estados Unidos. En resumen, otorgaron muchísimos préstamos, no investigaron con cuidado si los avales estaban sobrevalorados. Esos avales redujeron su valor mientras los préstamos seguían en vigor y cuando caen los activos, la deuda permanece. Las acciones sacan ventaja y ese ha sido el problema con todos estos bancos. Reggie, déjeme que lo interrumpa. Dicho de otro modo, si lo entendí bien, como sabemos, el sistema bancario irlandés fue rescatado y los tenedores de bonos conservaron sus bonos. El Estado asumió el 100% de los pasivos. La Troika destaca a Irlanda como un caso emblemático de que todo puede ir bien si se siguen sus indicaciones. ¿Usted está diciendo que el sistema bancario irlandés está a punto de recibir un nuevo rescate y que va a colapsar? No tengo ni idea de si van a rescatarlos o no, pero todo parece indicar que va a colapsar, y si no pasa, entonces necesitarán prestidigitación, juegos de magia como los de Harry Potter, pero el problema seguirá estando ahí. Quiero hablar del origen del problema,
porque ya los rescataron una vez y puede que los vuelvan a rescatar. Y entonces llegará la inyección de la troika, porque posiblemente el gobierno no contará con el dinero para un nuevo rescate. Pero una vez que han visto los documentos y los registros, las entidades reguladoras irlandesas y la Comisión de la Bolsa de Valores estadounidense lo archivaron todo, y todo el papeleo que entregaron al gobierno de Irlanda contenía muchas discrepancias. Una discrepancia importante era la cantidad real de cargas. Una carga es algo muy parecido a una hipoteca estadounidense, mediante la cual se entrega un activo a cambio de financiación. Entregan esa garantía a la empresa, a la entidad que firma el préstamo. La cantidad real registrada en la oficina irlandesa indica que todos y cada uno de los títulos están cubiertos por esas cargas, pero en el informe anual figura que solo algunos títulos están cubiertos por esas cargas. Desde el punto de vista de la nomenclatura, puede parecer un error menor, pero es algo bastante preocupante. Parece que hay algunas personas que tienen problemas para entender la diferencia, así que voy a ser muy gráfico. Aquí tenemos billetes estadounidenses, un buen puñado de dinero. Hay una persona que dice que tiene derechos sobre una cierta parte de estos billetes, y luego hay otra persona que dice que tiene derechos sobre todos y cada uno de estos billetes. Pues bien, ¿cuál de las dos será más valiosa? ¿La que tiene derechos sobre cierta parte de los billetes o la que los tiene sobre todos y cada uno de los billetes? De acuerdo, perfecto. Pues básicamente este es el problema que tiene el Anglo-Irish Bank, que le está diciendo a la población que tienen derechos sobre una cierta parte, pero los documentos auténticos demuestran que tienen derechos sobre cada uno de los billetes. Bien, como ya hemos visto, Espero que haya sido fácil de entender. como ya vimos a lo largo de toda la crisis, al final, todo acaba basándose en el valor de las garantías, los avales que utilizan las personas para respaldar el plan de refinanciación y de rescate, que en sí mismo no vale ni el papel sobre el que está impreso. Y aquí tenemos al Anglo-Irish Bank a punto de volver a quebrar. Bien, los contribuyentes irlandeses son los propietarios del Anglo-Irish Bank, así que, ¿van a chipriotizar a la población irlandesa? Dicho de otro modo, ¿van a rescatar Irlanda pidiendo a los ahorristas que contribuyan a ese rescate? ¿Van a sacar el dinero de las cuentas de los ahorristas? Es una tendencia que ya vimos con MF Global, lo vimos en Chipre, ¿lo veremos ahora en Irlanda, Reggie? Eso dependerá de si la Troika y Alemania están realmente dispuestos a pagar la factura de todo el rescate. Puede que lo llamen recapitalización interna, pero es un rescate. Lo que ha pasado en Chipre, y que podría pasar perfectamente en Irlanda, es que en un banco existen varios niveles de estructura de capital. En la base están los ahorristas, y la mayoría de ellos no se consideran inversores, sino que se consideran como personas que utilizan los servicios bancarios con muy poco riesgo para guardar su dinero. En un nivel superior se encuentran los tenedores de bonos junior y senior, que asumen voluntariamente un mayor riesgo a cambio de un rendimiento mayor de los depositantes. Y por encima de ellos están los inversionistas que todavía corren más riesgos, supuestamente para obtener un rendimiento aún mayor. Yo creo que habría que acabar con todos los inversores que asumen riesgos cuando un banco quiebra, porque ese es el rendimiento que deben obtener por el riesgo que han asumido. O el banco quiebra o le va bien. Con los ahorristas la historia cambia. Cuando metemos dinero en un banco, asumimos un cierto riesgo, pero es un riesgo muy modesto, muy bajo. Si eliminamos a los ahorristas, básicamente acabamos con el sistema bancario, porque los bancos se construyen a partir de esos depósitos. Son la base más importante de financiación, la base de financiación más líquida y deberían ser la fuente de financiación más escasa. Pero por alguna razón, la mentalidad mayoritaria en Irlanda es que no tienen más elección que meter el dinero en los bancos. Si existe la más ligera chance de perder algo de dinero, lo compensaría al depositar el dinero con un rendimiento del 0,7, el 1 o el 1,2 o un 3%. A la población de Chipre le darán un interés del 4, 4.5, 5 o 6%, aunque luego perdían un 60% de su capital.
Bueno, en Irlanda está pasando algo interesante porque ahora los bancos están apoyados por la Troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Y lo que usted dice, algo que ahora la gente entiende perfectamente, es que el mismo FMI está quebrado, la Unión Europea está quebrada, el Banco Central Europeo es insolvente y está quebrado. Por eso la gente necesita saber que los bancos en los que deposita su dinero están respaldados por bancos que ya han quebrado. Y el Banco de Pagos Internacionales, que avala a todos los bancos centrales, también es insolvente. Por eso es algo que la gente debe recordar. Naturalmente, todos los gobiernos y los medios de comunicación, propiedad de estos estados, como la RTE irlandesa, son incapaces de transmitir ese mensaje y contar la verdad a la población. Así que también son culpables de permitir el terrorismo financiero. De eso no cabe duda. Pero aún así, la población irlandesa siente que tiene la obligación moral de ayudar en el rescate de esos bancos. ¿Es cierto? Lo sabremos porque desde que se toma a Chipre como modelo, no creo que el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional acudan al rescate de esos bancos. Lo que sí creo es que serán los que tienen cuenta de ahorro quienes rescatarán esos bancos, si toman como modelo el caso de Chipre, y creo firmemente que o bien siguen el modelo de Chipre, o se producirán muchas ramificaciones políticas donde se pedirá a los alemanes, junto al resto de la Unión Europea, al FMI, etcétera, que paguen la factura. Esta situación no puede durar mucho más. Tengo una larga lista de bancos donde están el Anglo-Irish, el Allied Irish, y todos han participado en asuntos importantes o están prácticamente quebrados. Mi opinión, y puedo equivocarme, como en 1999, es que todos y cada uno de estos bancos necesitarán un rescate y lo analizamos desde un punto de vista básico. Bien, para resumir, usted destaca que los bancos irlandeses que ya quebraron y necesitaron de un rescate, ahora tienen el problema, como ya dijimos en este programa por varios años, y como ya advertía la población, y es que estos bancos van a quebrar otra vez y van a necesitar una considerable respuesta que podría ser como la de Chipre, donde han sacado directamente el dinero de las cuentas bancarias. Ahora me gustaría preguntarle sobre la relación de la Troika como parte del rescate. Quería evitar un evento de crédito que podría desencadenar en la aparición del mecanismo de las permutas de incumplimiento crediticio. Así que, ¿cuánta presión han ejercido Estados Unidos y los bancos estadounidenses al FMI cuando ocultaron ese hecho en la primera crisis, diciendo que todo eso se hizo para preservar el patrimonio de Wall Street y que no tenía nada que ver con la población irlandesa? Si pudiera averiguarlo, probablemente me habría enterado de que Estados Unidos está a cargo de todo. Si analizamos la red de asociaciones que determinan un evento de crédito, ese grupo de asociaciones está compuesto por algunos de los vendedores de permutas de incumplimiento crediticio más importantes del mundo. Y hacer eso es lo mismo que preguntarle a la zorra si quiere cenar pollo. Razonable. Déjeme que hablemos un poco más de este asunto. ¿Qué respuesta dará el Reino Unido, si la da, y qué bancos estarían involucrados? Es interesante porque si se puede demostrar algún tipo de tergiversación, y yo no soy abogado, así que no tomen esto como una opinión legal, sino como algo de un no profesional con sentido común, pero si realmente se puede demostrar una tergiversación, es un asunto distinto. Además, se comprobó que hay varios bancos seriamente descapitalizados o excesivamente sobrecargados, y entonces lo que ocurre es que aunque haya suficientes permutas, no existe suficiente dinero en el sistema, no hay suficientes fondos para pagar esa cantidad. Si no me equivoco, cuando estuve antes en el programa opiné respecto a las permutas de incumplimiento crediticio. Tenemos a 4 personas en una habitación, de las cuales una tiene algo de dinero y el resto le pide dinero prestado en círculo, y cada uno de ellos asegura a su socio. A asegura B, B asegura C, C asegura D, y al final acaban asegurándome a mí. Pero si alguno de ellos tiene una pérdida significativa, entonces se produce un efecto en cadena. Claro. Y eso significa que no queda dinero suficiente para pagar. Si habláramos de una película porno, esa escena se llamaría La Cadenita. Pues sí. Cambiemos de asunto para hablar de lo que ha sucedido luego de Chipre. ¿Qué pasa con España, Italia y Francia? ¿Hay alguna señal de que la Troika y el resto de los payasos vayan a robarse los ahorros? Yo los trataría en conjunto, como he hecho muchas veces, y diría que todos esos bancos tienen problemas, pero puedo añadir lo siguiente. Si fueran a robar el dinero, probablemente lo robarían aquellos que han arruinado el banco
y luego han esperado que lo recapitalicen en vez de apartarlos del negocio. Existe la sensación de que se puede justificar que aquellos que han depositado su dinero en los bancos y lo han perdido es porque lo han puesto en un mal banco. Pero entonces habría que examinar todo el sistema bancario y preguntarse qué es un banco. El ahorrista común, la abuela con un depósito que ha ingresado su dinero en un fondo o en una cuenta de pensiones, ¿podemos esperar de ella que sea una analista de crédito? El problema reside en que las tasas de interés están muy bajas y cuando metemos el dinero en un banco de Estados Unidos obtenemos un rendimiento del 0,7% o quizá de 1%. Si existe algún riesgo, entonces las tasas deberían ser más altas y no hay ninguna forma de evitar un tipo de interés más elevado. Y la gente debe darse cuenta de que si hay un riesgo significativo en los bancos, aunque sea un riesgo muy bajo, las tasas deben ser más altas. Pero no hay suficiente cantidad de ingenuos a los que dar una inversión riesgosa a cambio de un rendimiento del 0,7%. No hay suficiente cantidad de ingenuos y quizá haya muchos, pero desde luego no son suficientes como para apoyar el sistema bancario mundial del tamaño actual. Bien, Reggie Middleton, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Muchas gracias, encantado de asistir a un programa verdaderamente independiente. Bien, eso es todo en esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a mi invitado Reggie Middleton de boombassblog.com. Si desean enviarme un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.